Muy bien, de nuevo buenos días para quienes se acaban de conectar. Estamos en punto de las 9:05 y vamos a dar inicio a esta presentación, a este webinar, al cual nos complace mucho que nos acompañe. Mi nombre es Eduardo Núñez, yo me encuentro por Guatemala, soy socio de acá del despacho del Grupo Consultor F y también me acompaña Francisco Arballo, quien es socio para toda la práctica de precios de transferencia en Latinoamérica. Francisco, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto. Gracias, Francisco. Pues ya decíamos al inicio, cuando recién abríamos la transmisión, que esta mañana, pues el tema que nos ocupa es la reciente presentación y envío de los requerimientos de información en precios de transferencia en Guatemala. Y para este año con algunas novedades que pues han llamado mucho la atención, han inquietado, creo yo, a la mayoría de contribuyentes en cuanto a la novedad de la presentación de los requerimientos a través de la agencia virtual de SAT por acá. Y creímos importante y conveniente ante pues las diversas consultas, diversas dudas, poder tener un espacio donde podamos conversar, resolver sus consultas y preguntas y también guiarlos em, a través de lo que ha sido o está siendo más bien el proceso de presentación de estos requerimientos de información. De esa cuenta, pues el día de hoy vamos a revisar siempre lo que han sido los antecedentes de precios de transferencia en Guatemala, que ya es una práctica que se ha ido consolidando cada vez más. Hay mayor atención por parte tanto de las autoridades como de los contribuyentes. Creo que ya es una materia que está acá para quedarse y seguir evolucionando. Ya pasamos esa etapa donde la aplicación de precios de transferencia era una novedad, ¿no? Y hoy sabemos, y cada contribuyente debe saber que es un ámbito más del cumplimiento fiscal y sobre todo de aquellas empresas que están llevando a cabo operaciones internacionales que deben estar cuidando y procurando de modo que evitemos cualquier controversia con la autoridad tributaria. Vamos a también repasar cuáles son las notificaciones que actualmente los contribuyentes están recibiendo para em, conocerlas y detallarlas. También vamos a hablar un poco de la información que nos están solicitando en esos requerimientos de información que está presentando SAT. También vamos a platicar de la forma de carga o del proceso de carga de la información en, en lo que es la agencia virtual. Algunas consideraciones que hemos empezado a notar, dado que en la generalidad de lo que SAT establece en ocasiones en los procesos que nos presenta, pues deja por fuera algunas situaciones, algunos casos en concreto que están generando duda y hemos pues de alguna forma estableciendo algunos criterios para poder solventar de manera apropiada y en forma los requerimientos de información. Y claro que sí, tenemos un espacio también para escucharlos a ustedes, resolver sus dudas, sus preguntas y tengamos también un comentario de lo que de lo que veremos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues acá como les decía, la realidad es que a la fecha de hoy, a la fecha en que estamos, la aplicación de precios de transferencia ya no es nueva como se decía años atrás. Ya estamos con varios años de aplicación de la normativa y a mí lo que me parece es que la obligación está para continuar evolucionando. Hay cada vez más desarrollo por parte de las autoridades, más atención y hay algunas cuestiones que han sucedido y para hacer un recorrido rápido de lo que ha sido precios de transferencia en Guatemala, yo no dudo que tengan presente que la obligación surgió a la publicación de la Ley de Actualización Tributaria, para allá en el decreto 10/2012, en la cual incorporó las normas de valoración de operaciones entre partes relacionadas aplicables a partir del ejercicio 2013. Sin embargo, para 2013, a finales de ese año, diversos sectores ya se habían pronunciado en relación a cuán listos estaba para cumplir con la obligación. Derivado de esas negociaciones que hubieron, se publica una prórroga a finales de ese año y queda
pues la obligación prorrogada, aplazada a lo que fue el año 2015, donde se da la reactivación de la obligación y todos los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas en el extranjero deben iniciar a elaborar un estudio de precios de transferencia que demuestre que las transacciones intercompañía están a valor de mercado. Em, ya para 2016, la SAT publica la declaración anexa de operaciones con partes relacionadas, que es este anexo informativo que debimos haber llenado y presentado al menos a más tardar al 31 de marzo para haberlo hecho en tiempo y forma y en conjunto con la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y es ese primer año de presentación que alrededor de mayo de 2016 SAT envía los primeros requerimientos masivos a los contribuyentes solicitando lo que es el estudio de precios de transferencia. Y hoy estamos en una situación similar con la novedad de que las presentaciones ahora son por medio de la agencia virtual. Y ha sido una recurrencia, digamos, en el actuar o el comportamiento de la administración tributaria solicitar estos estudios de precios de transferencia. Em, Se derivaron de distintas, de diversas razones que nos han platicado las autoridades tributarias. Por ahí tenemos oportunidad de participar en la Comisión de Precios de Transferencia del ICPA acá en Guatemala y pues se han tenido diversos foros, diversas discusiones donde hemos ido enterándonos la razón por la cual pues, se solicitan estos requerimientos de información. Em, Siguiendo la línea del tiempo, siempre en 2016, que fue un año de bastante actividad, hacia fines de ese año, la SAT publica la guía técnica para estudios de precios de transferencia, que dicho sea de paso es una guía que está publicada en el portal de SAT y es una guía sugerida por la autoridad tributaria para la elaboración de los estudios de precios de transferencia. Además, para ese mismo año, que fue este año con bastante movimiento, se lleva a cabo una modificación sobre la declaración anexa. Había una primera versión, como les decía, publicada para inicios de 2016. Ya para fines de 2016 se había dado una modificación y es la versión que actualmente tenemos. Ya se ha platicado y se ha dicho que la autoridad también tiene intenciones de modificar esa declaración y agregar otros puntos de información que nos puedan solicitar. Ya para 2018, en diciembre de ese mismo año, ya SAT informada de haber realizado las primeras y más de 30 auditorías, en las cuales de los resultados ya son, para ese año eran 18 auditorías donde se proponían ajustes de precios de transferencia por 1.000 millones de quetzales, un efecto resultante de más de 3 millones de quetzales en impuestos sobre la renta reclamados. Y esta misma acción de fiscalización continúa, o continuó más bien, y para 2020, con cifras publicadas en 2021, es decir, 2 años después, esa cifra había subido a 2.000 millones de quetzales, con cerca de 700 millones de quetzales de impuestos sobre la renta em, reclamados. Y las acciones de fiscalización han continuado y em, esa cifra pues hoy ha crecido mucho más. Y dicho sea de paso, pues también es en 2020 que se funda la Comisión de Precios de Transferencia del ICPA como evidencia de la atención e interés que ha despertado precios de transferencia en el gremio y también por parte del contribuyente. También para 2020, SAT hace pública esta intención de incorporar las operaciones entre grupos nacionales a la obligación de precios de transferencia y ustedes recordarán por ahí que este fue un tema que se mencionó mucho hacia fines del año pasado y se estuvo comentando a principios de este año. De hecho, también tuvimos la oportunidad de estar por acá con algunos de ustedes y tener una discusión sobre ese proyecto de reformas al cual también tuvimos acceso y pudimos pues establecer diversas situaciones que las autoridades tributarias estaban proponiendo. Ese tema del proyecto de reformas y modificaciones que vendría a traer cambios a la legislación de precios de transferencia, pues por lo pronto sabemos que está en stand-by, pero estamos muy atentos
para estar listos cuando empiece la discusión o llegue esta iniciativa al Congreso, por lo que también de esa cuenta pues les mantendremos informados como siempre. Y ya en este año pues haciendo el recorrido es que tenemos esta presentación de los estudios de precios de transferencia a través de la agencia virtual y es como ha sido recurrente, SAT presentó esta semana pasada básicamente y notificó a los contribuyentes que declararon tener operaciones con partes relacionadas el requerimiento de estudios de precios de transferencia y la presentación del mismo a través de la agencia virtual de SAT. A mí en lo particular me parece una novedad interesante. Creo que es una modificación buena en el sentido de que también facilita los medios que la SAT pone ante el contribuyente. Es un mecanismo que facilita la presentación de algo que ya venía sucediendo. Sin embargo, estamos en un escenario donde debemos enfrentarnos a la tecnología y cuidar algunos detalles para asegurarnos que estamos presentándolo de manera apropiada y por eso también nos hemos reunido el día de hoy por acá. Francisco, no sé si quieras agregar acá algo en relación a esta sección. Gracias, Eduardo. Pues yo creo que lo has descrito muy bien. Creo que ya han sido varios pasos que ha tomado la SAT en el control de los precios de transferencia entre los contribuyentes. Sin duda alguna, pues cuando lo comparamos con algunas otras jurisdicciones cerca de Guatemala, pues el gran pendiente, digamos, es el tema de las operaciones nacionales, ¿no? Que sin duda alguna, pues todavía siguen siendo al día de hoy operaciones o transacciones que quedan un poco fuera del radar, pero pues que de alguna manera ya la SAT ha indicado su intención de poder empezar a observarlas y revisarlas, ¿no? Em, Vale la pena mencionar que este año pues pareciera que la autoridad tributaria ha emitido este requerimiento de información de manera generalizada. Nosotros pues tenemos el gusto de colaborar con un buen número de compañías en el país y hemos recibido el requerimiento de información prácticamente para todos ellos, ¿no? Entonces, algunos años, por ahí me acuerdo del año de la pandemia, 2020, 2021, recibimos requerimientos sobre solamente algunos contribuyentes, pero este año pareciera que por el hecho de ser por medio de la agencia virtual, pues ya se va a convertir en una práctica generalizada para la SAT año con año, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, te quiero comentar que estuvimos revisando contigo la propuesta el proyecto de reformas y modificaciones a la legislación contempla la presentación en todos los casos del estudio de precios de transferencia junto con la declaración anual, que sería una novedad de llegar a suceder, sería una novedad interesante que conllevaría pues diversas consideraciones prácticas que hoy en día se nos dan, ¿no? Sí, definitivamente creo que sería un reto bastante interesante poder entregar todos los estudios en marzo. Hoy por hoy quienes se dedican a esta práctica y quienes son asesores de empresas, pues sabrán que el tema de precio de transferencia todavía por muchas empresas se atiende hacia finales del año o iniciando el año en donde se va a declarar. Entonces, pues sin duda alguna creo que sería todo un reto logístico para todos los que nos dedicamos a esto, poder tener todos los documentos listos. Y sería inclusive poco recomendable, Eduardo, porque si estamos hablando de presentar un estudio de precio de transferencia en marzo, pues estamos hablando de que en marzo muy probablemente todavía no tenemos toda la información definitiva de las compañías que se utilizan como comparables. Entonces, creo yo que esto causaría más que un mayor control, pues un pequeño descontrol o un descontrol significativo para la autoridad tributaria, dado que pues al final los estudios tendrán que hacerse con la información disponible al 30 de marzo de cada año, ¿no? Sería pues complicado poder tener estudios de precio de transferencia completamente actualizados en esa fecha, ¿no? Sí, definitivamente. Y tal vez ahí debo hacerte la salvedad de que si fuera marzo, pues sí estaría
Sin embargo, esa modificación que se está proponiendo, ese proyecto de reformas, también considera el aplazamiento de esa presentación al mes de julio, lo Ok. cual ahí hace sentido ya con lo que tú dices, puesto que a marzo hay consideraciones técnicas que no permitirían esa presentación, ¿cierto? Ujú. Sí, correcto. Completamente de acuerdo. Perfecto. Pues vamos a ver también qué resulta de esa novedad. Hoy tenemos la novedad de la presentación de los estudios a través de la agencia virtual y nos vamos a meter entonces un poco en lo que está haciendo directamente ella. Aquí nada más por si alguien necesita esta referencia y, y puede tomar aquí también un screen de esta slide, es la legislación relevante que sigue vigente para precios de transferencia en Guatemala. Siempre estamos hablando del Código Tributario, que es el decreto 6-91, el decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria, el acuerdo gubernativo 213-2013, que es el reglamento de la ley de actualización tributaria, donde vamos a encontrar también justamente el desarrollo de lo que la ley establece, algunas cuestiones como la presentación del anexo y el estudio de precios de transferencia. Y tenemos las guías instructivos que se pueden consultar en el portal de SAT. Hay una sección específica para ello, la guía sugerida para realizar el estudio de precios de transferencia, que pues, no me dice cómo elaborar el estudio, pero sí me establece los requisitos de información que debería de contemplar el documento, el instructivo del anexo a la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta de partes relacionadas, y ahora contamos también con el instructivo para la carga del estudio de precios de transferencia y anexos en la agencia virtual, donde directamente ustedes lo pueden descargar. Entonces, bien, ahora sí vamos a revisar cuáles han sido las notificaciones recibidas y contemplar cómo están llegando. Revisar esto pues nos permite darnos una idea clara y comentar, ¿no? Para que haya claridad en lo que la administración tributaria pues ha estado solicitando en estos requerimientos para este 2023. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Básicamente el día D fue el 25 de julio, que empezaron a llegar la mayoría de requerimientos de información. Si alguno de ustedes aún no lo recibe, hay que estar muy atentos al buzón electrónico, al correo electrónico que quedó registrado ante la autoridad tributaria para confirmar si se ha recibido o no, y no descartar que la autoridad tributaria pues todavía mantiene y está facultada para notificar de manera física también, que es un medio pues que no se descarta y sigue presente. Entonces, básicamente aquí al contribuyente le están presentando este requerimiento en la forma, dice acá un aviso, la mera realidad es que ya ha sido, digamos, en forma una constante presentación de este texto, ¿no? Para el contribuyente. Em, Anteriormente se le solicitaba al contribuyente que el representante legal presentara un escrito firmado que casi querían hacerlo ver como una declaración jurada, y eso pues fue quedando descartado, y ya es de esta cuenta que este requerimiento de información pues ya no solicita esa declaración firmada por parte del representante legal donde reiteraban la veracidad de la información que se estaba presentando. En este momento pues ya solo se requiere la carga de la documentación. Y hay que tomar en cuenta que a diferencia de los requerimientos que establece el Código Tributario, donde tenemos estos 3 días para responderlos, aquí se nos dan 20 días hábiles para poder responder el requerimiento específico de información y del estudio de precios de transferencia para poder solventar la solicitud. Esto quedó establecido en la ley, son 20 días hábiles que creo yo me parece una ventana interesante, una ventana adecuada para poder mitigar cualquier contingencia, cualquier situación que no le permitiría al contribuyente cumplir en un tiempo menor. Por lo que
en esta sección, pues, o en cuanto a este tiempo, a este plazo, siempre nos ha parecido algo ventajoso, ¿no? Para el contribuyente. Y acá también hay que tomar en cuenta que este requerimiento surge de la verificación de la declaración jurada y pago anual del impuesto sobre la renta del contribuyente para todos aquellos que seleccionaron que sí tienen partes relacionadas en el extranjero y realizaron operaciones con ellas. Si alguien recibió este requerimiento y no está en esa situación, valdría la pena revisar con la autoridad tributaria a qué se debió el hecho de que esté recibiendo este requerimiento. Por acá, pues, lo que se solicita, y lo vamos a ver en detalle con algunas recomendaciones, es el estudio de precios de transferencia. Nos fijan un formato PDF, los estados financieros de los comparables, cuadros y anexos que se encuentren incorporados en la información citada anteriormente. Esto lo solicitan en formato Excel. Los estados financieros de la empresa analizada quiere decir del contribuyente, su balance general, su estado de resultados, su flujo de efectivo y su estado de situación patrimonial. La información financiera por segmentos. Esta información es sobre los diferentes tipos de productos y servicios que la empresa elabora y las diferentes áreas geográficas en las que opera. Vamos a comentar un poco de ello. Y esto es para los contribuyentes que utilizan información segmentada en el análisis de precios de transferencia. ¿Ok? Francisco, aquí no sé si quieras agregar algo. No, realmente no. Yo creo que podemos, digo, al final creo que este requerimiento de información o esta notificación no ha sufrido cambios significativos. En el cuerpo de la notificación, pues es muy similar o igual prácticamente a las notificaciones que se han recibido por parte de los contribuyentes en años recientes. Lo novedoso, digamos, pues es la forma de cómo se va a entregar la información ahora por la agencia virtual. Entonces, si te parece bien, Eduardo, vamos platicando un poquito sobre lo que viene, ¿no? Perfecto, pues aquí entonces algunas recomendaciones en lo que se solicita. Por supuesto que nos están solicitando por un lado el estudio de precios de transferencia. Ese estudio de precios de transferencia pues debe cumplir en forma, considerando no nada más lo que nos sugiere la guía técnica de SAT, sino también las directrices de las guías de la OCDE, y asegurándonos de la calidad de ese informe, asegurándonos de que quien lo elabora cuenta con la pericia técnica para poder llevar a buen puerto de esas conclusiones. Ahí vamos a encontrar información relativa al contribuyente, al grupo empresarial, a las operaciones, los métodos seleccionados, los comparables utilizados y las conclusiones de cumplimiento. También nos están solicitando los estados financieros de los comparables. Y aquí nos mencionan que incluyamos cuadros y anexos que se encuentren incorporados en la información citada. ¿Citada dónde? En el estudio de precios de transferencia. Así que hay que cuidar que si se está citando alguna referencia, alguna información financiera adicional de esos estados financieros de los comparables, tener ese cuidado de incluirlos. También acá los estados financieros del contribuyente, con el agregado de que se incluyan el estado de flujos de efectivo y el estado de situación patrimonial, que no necesariamente son estados financieros que los contribuyentes acostumbren a generar en todos los casos, por lo que la recomendación acá es tomar en cuenta si ya se reciben estos requerimientos o si estoy elaborando el estudio de precios de transferencia, pues tenerlos elaborados previamente para no tener atrasos en la presentación. Luego nos piden lo que es la información por segmentos, que creo que es un punto que pudiera llegar a generar dudas. Y esto es referente, y ahí lo aclara, para el contribuyente que utilice información segmentada en su análisis. Y aquí es una cuestión técnica en la elaboración del estudio de precios de transferencia, tener también el cuidado de que cuando estemos ante operaciones de diferente naturaleza, pues
realizar un análisis por cada una de esas operaciones y de esta cuenta pudiera ser que resulte la información por segmentos del estado financiero, sobre todo el estado de resultados a nivel bruto y operativo, ya sea por productos y también diferenciado por las zonas geográficas en la que se opera, y esto tiene que ir en consistencia con los métodos utilizados, por lo que es importante aquí cuestionar en nuestro estudio de precios de transferencia, y si no utilizamos segmentos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Si es una cuestión que el asesor no preguntó, no revisó, o si es una cuestión de que la realidad es que el tipo de operación pues no lo amerita, no lo necesita, pero es un punto importante. La autoridad tributaria ha prestado mucha atención a los segmentos de información financiera del contribuyente, ya lo han dicho, es donde están detectando comúnmente algunos ajustes, sobre todo si esas segmentaciones se han dado de manera arbitraria, mucho ojo también con ello, por lo que es un punto importante y definitivamente pues la autoridad tributaria al fijarlo como un punto más del requerimiento pues nos da ese mensaje de que están poniendo atención a lo que se está presentando o estos segmentos resultantes para la información del contribuyente. ¿Ok? Entonces, Francisco, hasta acá no sé si quisieras agregar algo más, si no nos vamos a la forma de presentación. Sí, yo creo que para efectos de terminar en tiempo vamos a revisar, Eduardo. Entonces, una vez que ya nos platicó Eduardo Núñez sobre la información que se está solicitando, vamos a ver entonces cuál va a ser el procedimiento este año para hacer la carga de la información por medio de la agencia virtual. Como ya nos comentaba Eduardo, hay que entregar a la autoridad tributaria básicamente tres documentos y el estudio de precio de transferencia, ¿no? El proceso de carga de la información por medio de la agencia virtual se puede resumir en 4 pasos, comenzando con la generación de los archivos en PDF y en Excel, la carga de los archivos en ambos formatos y la generación de la constancia de recepción por parte de la agencia virtual, ¿no? Anteriormente, pues bueno, había que integrar toda esta información en un expediente, entregarla en un primer ejercicio, me acuerdo, todavía nos lo llegaron a solicitar en discos compactos, Eduardo, Es correcto. y luego, pues ya el siguiente año migramos a una memoria USB, y ahora pues sigue la tecnología avanzando, entonces al día de hoy ya SAT nos pide la información vía agencia virtual, ¿no? Debo decir que yo lo veo con buenos ojos, es un buen paso. Creo que era muy difícil anteriormente poder entregar satisfactoriamente la información a los oficiales de la SAT en las oficinas del edificio Dubai, me parece, en zona 10, porque bueno, siempre salían dudas o preguntas cuando el auxiliar de la SAT recibía la información y la revisaba, precisamente relacionado con lo que nos comentaba Eduardo en la filmina anterior, ¿no? Oye, ¿qué pasa si en el estudio de precio de transferencia no se necesitaron estados financieros segmentados o información segmentada? Pues bueno, algunos contribuyentes llegaban con ese requisito en blanco, otros llegaban con notas explicando por qué no aplicaba esta información, y era pues siempre estar sujeto al criterio de quien recibía y revisaba la información que se estaba entregando, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por medio de la agencia virtual ya por lo menos vamos a superar este impasse y va a haber mucha mayor facilidad para presentar la información, ¿no? Bien, entonces, en resumidas cuentas, el proceso es un proceso sencillo de 4 pasos, donde hay que generar los documentos, cargarlos en la plataforma y generar la constancia, ¿no? Es un proceso bastante sencillo. Vamos a ver entonces los detalles. Eduardo, si me ayudas. Bien, en primer lugar, para ingresar a la plataforma, pues bueno, creo que si todos ustedes se encuentran en Guatemala, sabrán muy bien cómo ingresar a la plataforma de la agencia virtual. Una vez dentro de esta plataforma, hay que seleccionar el menú Servicios y seleccionar la opción Estudio de precio de transferencia. Después hay que seleccionar la opción de Carga de estudio de precio de transferencia y seleccionar el año fiscal
que vamos a reportar, indicando pues que se trata del año fiscal 2022. Bien, ahora, ¿cómo vamos a tener que nombrar los archivos que vamos a cargar al SAT? En su guía de orientación, la SAT es muy puntual en cómo se deben de nombrar los archivos que se van a cargar en la plataforma. Y nos indica que en el caso del estudio de precios de transferencia, la información debe de ser cargada en formato PDF y el nombre del archivo debe de tener el formato EPT el NIT del contribuyente el año fiscal del que se trata. Entonces, si fuéramos a presentar el estudio de precio de transferencia de Grupo Consultor F, pues sería Grupo Consultor F el NIT de Grupo Consultor F 2022. En el caso de los archivos que respaldan la información que se utilizó para elaborar el estudio de precio de transferencia, hay que nombrar los archivos de diferente manera. Ahorita lo vamos a revisar. Una vez que cargamos el archivo PDF, hay que seleccionar la opción de estudio de precio de transferencia dentro de la sección de carga de documentos y hay que seleccionar el archivo y cargarlo, ¿no? El sistema nos debe de arrojar una leyenda que muestre que el estudio de precio de transferencia se ha cargado de manera exitosa. Entonces, una vez que estemos cargando la información, hay que asegurarnos de que el sistema nos muestre estas leyendas de carga exitosa, ¿no? Y el sistema tendría que mostrar ahí que hay un archivo PDF ya cargado, la bitácora de la agencia, digamos. Avanzamos, Eduardo, por favor. Muy bien. Como nos comentaba Eduardo, el requerimiento de información nos solicita 3 documentos de respaldo, los cuales van a ser los estados financieros de las comparables, cuadros y anexos que soporten o demuestren la revisión de la información y que incluyan toda la información que se necesitó para elaborar el estudio de precio de transferencia. En lo que se refiere a estados financieros o información financiera de las comparables. Además de esto, el anexo 2 debe de incluir los estados financieros del contribuyente. Y ojo, porque aquí dentro de estos estados financieros nos piden el flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital. Entonces, si no tenemos estos estados financieros, pues tendríamos que prepararlos dentro de la empresa para poder dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad tributaria. En tercer lugar, como anexo en formato Excel, nos solicitan que entreguemos la información financiera por segmentos. Como decía Eduardo, nos va a representar esto una duda debido a que existen muchas circunstancias o casos dentro de un estudio de precio de transferencia donde no es necesario aplicar información financiera por segmentos o no es práctico, no es confiable realizar una segmentación cuando la segmentación va a recaer en criterios pues muy subjetivos por parte de la compañía, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues debemos de tener cuidado si utilizamos información segmentada dentro de nuestro estudio de precio de transferencia, pues revisar la información que se va a entregar a la autoridad tributaria para verificar que tenga un razonamiento lógico y una base lógica para la segmentación. Es importante mencionar también que cuando se utilizan estados financieros del contribuyente, pues debemos de verificar que sean los estados financieros que coincidan con el estudio de precio de transferencia y con la declaración informativa presentada, ¿no? Cuando tenemos la declaración informativa en marzo, posiblemente tengamos información financiera de las comparables ya al cierre de 2022 en la mayoría de los casos, pero habrá algunas compañías que todavía no habían publicado su información financiera definitiva para 2022 al vencimiento de la declaración informativa. Entonces, es muy importante que tanto los estados financieros del contribuyente como los estados financieros de las comparables coincidan con la declaración informativa presentada y coincidan también con el estudio de precio de transferencia que se va a entregar a la autoridad tributaria, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a nombrar y cargar estos archivos? Los archivos que van en formato Excel van a ser nombrados anexo EPT1, anexo EPT2, anexo EPT3
y tienen que responder a el orden que estamos mostrando en la parte superior de la pantalla. Es decir, el anexo 1 debe de ser el estado financiero de las comparables, el anexo 2 deben de ser los estados financieros del contribuyente y el anexo 3 la información financiera por segmentos. No podemos cambiar el orden o la numeración de los anexos. También debo de mencionar que la plataforma de la agencia virtual solamente permite la carga de estos 3 archivos. No hay posibilidad de agregar un cuarto, un quinto o un sexto archivo dentro de la carga de la agencia virtual. Por lo cual, pues, toda la información complementaria que ustedes quieran entregar a la autoridad tributaria tendría que estar contenida en uno de estos 3 documentos en formato Excel, .xls. Y una vez que hemos cargado estos documentos, pues vamos a seleccionar nuevamente la opción de carga de archivo y seleccionar la opción de carga. Por cada uno de estos archivos debemos de tener o obtener una leyenda de carga exitosa por parte de la autoridad tributaria. Entonces, es importante esto en este proceso entender que los estudios de precio de transferencia pueden requerir de otro tipo de información, no necesariamente que se adapta para incluirla en un documento de Excel, y tendremos que ver la manera de poder entregar la información a la autoridad tributaria para que pueda para que pueda replicar los cálculos y los resultados obtenidos en caso de que considere necesario hacer esta verificación, ¿no? Adelante, Eduardo, por favor. Muy bien, entonces una vez que hemos cargado toda la información, vamos a seleccionar la opción de generar una constancia. El sistema va a solicitar una confirmación. Una vez que nosotros damos clic en la opción de confirmar, ya no hay posibilidad de modificar después los anexos que vamos a entregar a la autoridad tributaria, ya no hay posibilidad de reemplazar archivos ni de cambiar ninguna de la información que estamos cargando, ¿no? Básicamente, una vez que confirmamos, se realiza la presentación definitiva de la información en atención al requerimiento recibido por parte de la SAT. Una vez que nosotros damos confirmar, entonces el sistema deberá de emitir una constancia de presentación o una constancia de recepción, donde pues quede satisfecha ya la información requerida por parte de la SAT vía el requerimiento de información. Algunas consideraciones importantes, pues bueno, lo que les comenté un poquito sobre la constancia y la confirmación. No hay posibilidad de presentar complementarias o actualizar archivos. Y cuando no se haya realizado un análisis de precio de transferencia con información segmentada y que por alguna razón el estudio de precio de transferencia se haya elaborado mediante un análisis agregado, la SAT nos comenta que en estos casos el anexo 2, es decir, los estados financieros por segmentos, no serán aplicables, ¿no? Adelante, Eduardo, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las dudas que permanecen con esta nueva modalidad para entregar la información? Pues bueno, la primera que comentábamos Eduardo y yo era cómo cargamos la información de las comparables cuando dichas comparables sean contratos celebrados con o entre terceros independientes, muestras de facturas u otra información cuyo formato sea distinto del Excel. Es perfectamente normal que en un análisis de precio de transferencia las comparables no necesariamente sean estados financieros de compañías externas, ¿no? Ni siquiera información financiera interna de la compañía. En muchos de los análisis de precio de transferencia se puede utilizar como comparable algún contrato celebrado entre terceros independientes, alguna muestra de facturas en PDF, por lo cual pues habrá que ver la manera de cómo entregar esta información a la autoridad tributaria en un archivo en formato Excel, dado que la agencia virtual, recordemos, solamente admite archivos en formato .xls como anexos al estudio de precio de transferencia. Y en el estudio de precio de transferencia solamente permite la carga de un archivo en formato PDF. Por lo cual, Sí, pues bueno, adelante, Eduardo. también acá, Francisco, no nada más contratos o facturas, como tú decías, ¿qué sucede también con los casos donde estamos aplicando
el método para importaciones y exportaciones, ¿no? Que también no son estados financieros, pudieran tomar otra forma. Creo que se deja o se trata de ser muy generalistas, pensando que todo aplica para hacer formato Excel los estados financieros, cuando la mera realidad es que no necesariamente es así, ¿no? Sí, correcto, completamente de acuerdo, Eduardo. Creo que también, y debo de reconocer que sería un reto considerable para la administración tributaria considerar todas las variables que pueden entrar en la elaboración de un estudio de precio y de transferencia, y hasta cierto punto, pues se entiende, digamos, la visión de la SAT de tratar de encuadrar a todos los contribuyentes en un mismo formato, ¿no? Estoy seguro que esa plataforma va a sufrir modificaciones en los próximos años para que la SAT pueda irse adecuando, digamos, a los diferentes tipos de comparables o información de referencia que los mismos contribuyentes vayan entregando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo atacar esta primera duda? Pues nuestra recomendación es que se vea la manera de poder integrar la información comparable en un archivo en formato Excel, ya sea haciendo un copy-paste de la información a un archivo en diferentes pestañas y poder poner algunas notas aclaratorias dentro de los archivos o pues sí, dentro de los archivos donde se explique el cómo se realizó el análisis o cómo se cómo se seleccionaron las comparables, ¿no? Trátese de la información que se trate en este caso. La segunda duda que permanece es cómo presentar la información que no encuadra en ninguno de los campos definidos dentro del sistema, ¿no? Tasas de interés comparables, encuestas de remuneración, el tema del precio de cotización internacional de las mercancías cuando se trata de operaciones con commodities, pues cómo lo integramos, ¿no? Cómo se lo entregamos a la SAT para que sea satisfecho el requerimiento. En este caso, nuestra recomendación es que el asesor debe de entregar la información de las comparables, llámense estados financieros, facturas, tasas de interés, datos de cotizaciones, lo que sea que se haya utilizado para el estudio de precio de transferencia, debe de quedar explicado en el formato Excel de manera tan clara que para la autoridad tributaria sea em, comprensible cómo se estructuró el análisis de precio de transferencia y cómo se determinó el rango intercuartil que se está mostrando en el estudio de precios. Si la información es confusa en Excel, pues estamos dejando la puerta abierta a que la autoridad tributaria quiera conocer más sobre nuestras operaciones y nos emita requerimientos adicionales para comprender qué fue lo que le entregamos. Entonces, es bien importante que esta información, cuando no sean estados financieros de compañías comparables, pues se detalle de tal manera que sea evidente cómo se realizó el análisis, ¿no? Aquí sugerimos incorporar comentarios, notas dentro de Excel para poder indicar a la autoridad tributaria qué tipo de información se utilizó y si se aplicó algún tipo de ajuste a las comparables, pues indicar cuál es el ajuste, ¿no? En los estados financieros se pueden aplicar diversos ajustes financieros para eliminar las diferencias e incrementar la comparabilidad, pero también en el caso de muestras de facturas, en el caso de contratos entre terceros independientes, pudiera caber la aplicación de algún ajuste para incrementar la comparabilidad, por lo cual si el asesor realizó algún tipo de ajuste de esta índole, pues será muy recomendable que puedan dejar explicado el ajuste que se realizó en esta información, ¿no? Eh, pues creo que al final la SAT nos deja solamente con esta alternativa de poder incorporar la información a un archivo en formato Excel para cumplir con el requerimiento, digamos, que nos hacen. Bueno, sabemos que si no se utilizó información segmentada, pues ese anexo se podría obviar, pero el instructivo de ninguna manera permite que se deje por fuera, pues, el anexo 1 y el anexo 3, que serían los estados financieros del contribuyente, y pues toda la información como el estudio de precio de transferencia y los estados financieros de las comparables, ¿no?
Bien, pues en resumidas cuentas, la carga de la información se debe de hacer por medio de la agencia virtual. Y para cerrar la plática del día de hoy, Eduardo, de este webcast, pues me gustaría recomendarles que en caso de que sean asesores, contacten a sus clientes y les consulten si han sido notificados por parte de la SAT para entregar el estudio. Em, es común de repente que los contribuyentes pasen por alto este requerimiento, esta notificación, o no le den quizá la importancia debida y estemos corriendo al último día para poder integrar este expediente, ¿no? Entonces, es importante que se tome con la debida preocupación. La mayoría de los requerimientos por parte de la SAT este año sabemos que fueron emitidos el 25 de julio de este año, por lo cual tienen una fecha de vencimiento, me parece como para el 22 de agosto, donde la gran mayoría de los contribuyentes va a estar cargando la información en la plataforma de la agencia virtual, por lo cual pues es muy recomendable que traten de cargar este expediente no el 22 ni el 21 de agosto. Por mi experiencia, pues yo les diría que tratemos de cargarlo antes de estos días porque pudiéramos tener una saturación en el sistema o alguna falla al ser un módulo nuevo que está dentro de la agencia virtual, ¿no? Sí, correcto. Eduardo, no sé si quieres agregar algo por aquí antes de pasar a las preguntas. Sí, yo creo que esa última recomendación que tú dabas es muy acertada, el hecho de podernos anticipar, hacer la presentación no en el último día. Creo que todos conocemos que los sistemas de SAT fallan al último, ¿no? Si dejamos para el último la carga, por lo que es recomendable hacer esa carga de manera apropiada. Ya a la fecha, pues contar con su estudio de precios de transferencia es sumamente importante. También sabiendo que la autoridad tributaria cada año está haciendo estos requerimientos, es también sumamente importante el anticiparse a la elaboración de estos estudios de precios de transferencia. Estamos ya entrando en un periodo de tiempo donde es recomendable iniciar a hacer las primeras revisiones, ya no para el periodo 2022, sino para el periodo 2023, por lo que hay que cerrar este capítulo de presentar los requerimientos de información, entender el proceso, entender la información que me están solicitando, entender la forma en que lo vamos a hacer y asegurarnos de no dejar para el último día la presentación, por lo que también pues en ese sentido, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, estamos a sus órdenes. Muy bien, Eduardo. Pues para terminar, tenemos por ahí una pregunta en la sección del chat que nos hace Gabriel Pichirili. Gabriel, mucho gusto de saludarte. Nos consulta Gabriel si el estudio de precio de transferencia se debe presentar en todos los casos o solo mediante un requerimiento por parte de la SAT. Y nos hace una segunda pregunta en alcance y nos pregunta Eduardo si la normativa dispone sanciones en caso de que no se presente el estudio de precio de transferencia mediante la agencia virtual cada año, ¿no? ¿Es de aplicación automática la multa? Son algunas de las dudas que tiene nuestro buen amigo Gabriel. Claro que sí. Gabriel, actualmente el estudio de precios de transferencia no se presenta en todos los casos. Mucho ojo acá, el contribuyente debe esperar a, a recibir un requerimiento por parte de la autoridad tributaria. El hecho de que ahora figure esta opción dentro de la agencia virtual sin duda suscitó la pregunta de si ahora pues era obligatorio en todos los casos. Sin embargo, no es así. La SAT tiene forzosamente que presentarnos una solicitud, un requerimiento de información para que el contribuyente quede obligado a la presentación del estudio de precios de transferencia. Como quedó la ley establecida, nada más nos exige en este momento que presentemos el anexo, que es la declaración informativa. Por lo pronto, dependemos de seguir recibiendo, o más bien la SAT depende de presentarnos un requerimiento de información para detonar la obligación por parte del contribuyente y ahora sí exigirle que presente el estudio de precios de transferencia. Ahora, en cuanto a multas y sanciones por la no presentación del estudio de precios de transferencia, podríamos decir, em,
que podemos referirnos a lo que dice el Código Tributario en el artículo 94. Ante la no presentación de los informes requeridos por la Administración Tributaria, pudiéramos llegar a tener una multa de hasta 25,000 quetzales. Estos van a ser de alrededor de $3,000, más el 1% de los ingresos declarados en el último periodo declarado, dicho sea de paso, por el contribuyente. Sin embargo, lo delicado acá es que esa es una multa por un incumplimiento formal, pero pudiera entonces la autoridad tributaria ahora sí presentarnos, si lo han dicho. Si no nos presentan, vamos a presentar el requerimiento de los 3 días, y si no nos cumplen en ese, cuando yo tengo una multa formal, lo que va a suceder es que se va a detonar lo que es una resistencia a la acción fiscalizadora, y eso detona otra sanción, que es el 1% sobre el total de los ingresos declarados en el periodo anterior por parte del contribuyente, sin perjuicio de que entonces ahora sí SAT pueda tomar la determinación de pasarle el caso a otras instancias, y que sea un juez quien determine si hay una intención de cometer defraudación tributaria. Ese ya sería otro boleto, sale del plano administrativo y pudiera pasar a un plano penal, y es también el actuar y lo que ha dicho la autoridad tributaria que puede suceder. Esto también es sin perjuicio de que la autoridad tributaria siga exigiendo información o elabore su propia determinación, con lo cual pues, nos estaría presentando un ajuste de precios de transferencia que conlleva otras situaciones. Un recálculo en mi base imponible pudiera detonar un impuesto sobre la renta omitido, con lo cual conllevaría una multa del 100% de ese impuesto omitido, siempre de acuerdo a lo que me dice el Código Tributario. Entonces, esas son multas y sanciones, situaciones que se pueden derivar por no presentar el estudio de precios de transferencia, para que las tengamos en cuenta y cuidemos no entrar en esa controversia con la administración tributaria. Si quieras agregar algo ahí, Francisco. No, yo creo que lo has explicado bastante bien, Eduardo. Solamente clarificar, digamos, que este requerimiento no es parte, digamos, de las declaraciones anuales, ni son parte de las declaraciones de precio de transferencia, sino que es pues una notificación que está mandando la SATA a muchos contribuyentes para conocer su estudio de precio de transferencia. Pero en realidad, pues la declaración informativa es la que se presenta el 31 de marzo en la agencia virtual, y dependiendo de si la autoridad tributaria no selecciona, pues vamos a tener que entregar en julio o en agosto el documento completo de precio de transferencia que respalda la declaración que se presentó en marzo, ¿no? Entonces, pareciera o pudieran confundirse las obligaciones, pero en realidad, pues, el estudio, si no nos lo solicita la SAT ahorita en agosto o en julio, pues lo van a tener que guardar hasta que prescriba el ejercicio, ¿no? Sí, esa prescripción es de 4 años. 4 años tenemos que tener guardados esos estudios, y es el tiempo que SAT está facultado para requerirnos algo sobre periodos anteriores, ¿no? Hay algunas situaciones que interrumpen esa prescripción, que hay que revisarlas también en el Código Tributario. Una de ellas es rectificar alguna de las declaraciones. Sin embargo, toda vez eso no suceda, llegados a un 5.º año, pues ya la SAT no está facultada para fiscalizar esos periodos. Ujú. Correcto. Y por ahí el licenciado Mario Tesón nos hace la consulta de si es recomendable o no adjuntar estados financieros auditados. Mario, yo creo que aquí es muy importante la pregunta que haces, porque tenemos que revisar la línea del tiempo del estudio de precio de transferencia, ¿no? Cuando se tiene que presentar la declaración informativa, estamos a 31 de marzo, y en algunas de las ocasiones al 31 de marzo aún la compañía no ha terminado la auditoría y todavía no recibe sus estados financieros auditados, ¿no? En otros casos, pues ya el 31 de marzo ya se tiene una auditoría terminada y un dictamen, pero pues en el caso de que los auditados salgan después del 31 de marzo, si hubo ajustes considerables por parte de la auditoría, pues pudiéramos tener una diferencia
que afecte el cálculo del margen de rentabilidad de la compañía para el estudio de precio de transferencia. Entonces, en esos casos, existe la disyuntiva por parte de los contribuyentes y de los asesores de si actualizar el estudio de precio de transferencia y entregar la versión con los estados financieros auditados, o si entregar el estudio de precio de transferencia con los estados financieros que coinciden con la declaración presentada. Entonces, mi recomendación siempre es que la información se entregue con la información auditada, pero que el estudio de precio de transferencia explique cuáles fueron las modificaciones que se hicieron por medio de la auditoría a los estados financieros. Es importante, y la verdad es que esta es una pregunta que pues obliga a la reflexión de cómo entregar la información, porque en algunas ocasiones pues los ajustes de auditoría son considerables, y si la empresa no se organiza bien con los auditores para ajustar los tiempos de la auditoría para que cuando se tenga la obligación de presentar una declaración de precio de transferencia ya se tenga claridad por lo menos de si va a haber ajustes considerables o no, pues podemos generar estos riesgos de inconsistencias en la información que entregamos a la autoridad tributaria, ¿no? Mi recomendación siempre va a ser que el estudio de precio de transferencia se comience con una revisión previa, una revisión interina a las cifras del tercer trimestre. Por ejemplo, ahorita estamos en agosto, el siguiente mes cerramos lo que es el tercer trimestre, y ahí es cuando normalmente muchos de los auditores entran a hacer una revisión interina, a hacer una previa, y en ese momento se tendría que empezar a hacer el estudio de precio de transferencia. Debería de haber una coordinación entre auditores y expertos en precio de transferencia para poder ir de la mano y poder llegar a un estudio de precio de transferencia que ya contemple los ajustes de auditoría. No sé, Eduardo, si tú Sí, tengas comentarios ahí en esta parte. sí, y nada más para agregar, sabiendo también que existen lo que son nombrados los contribuyentes especiales y eh, atendiendo también a la alusión, ¿no? De los dictámenes y los estados financieros auditados en la consulta hecha por el licenciado Pesó, gusto de saludarle. Em, yo le diría al licenciado que no es necesario, dado que no lo están requiriendo, subir estados financieros auditados. Es decir, el propio dictamen, porque de cualquier modo tampoco el formato que nos lo requiere nos lo permite. Y aquellos contribuyentes especiales que sabemos que debieron adjuntar a la declaración anual el dictamen de auditoría, pues ya la autoridad cuenta con él. Entonces, yo no digo, no vería necesario, si el contribuyente no está obligado a presentar el dictamen de auditoría o del auditor, presentar estados financieros auditados. Si ahora por el otro lado el contribuyente saudita, independientemente de estar obligado a esa presentación, pues ya quedará nada más asegurarse, como decía Francisco, de que sean las cifras finales, las cifras que auditó, que se auditaron, y las cifras que concilian tanto en la declaración anual como en el estudio de precios de transferencia, las que se están presentando. Correcto. Muy bien, pues entonces, si no hay más preguntas, creo que estamos listos para concluir la sesión del día de hoy. Em, Les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este webinar sobre este tema. Pues es más un webcast corto, donde nuestra intención era poder compartirles a ustedes las novedades con respecto a estos requerimientos, que si bien no son nuevos, pues este año hay que probar una nueva plataforma, ¿no? Em, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, donde normalmente estamos subiendo actualizaciones en materia tributaria, no solamente para Guatemala, sino para toda la región de Centro y Sudamérica. Y los invito a que visiten nuestro sitio web para conocer nuestro calendario de eventos futuros. Fue un gusto para nosotros estar el día de hoy con ustedes, y que tengan entonces un excelente día a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Francisco, a ti también por el tiempo hoy, y pues a todos los que se conectaron también. Siempre es agradable estar por acá compartiendo acerca de este tema. Nos quedamos también con los contactos abiertos en caso alguien quiera ahondar en alguno de los
asuntos que platicamos el día de hoy, pues siempre es un gusto. Estamos acá a, a la disposición y pues esperamos verlos pronto otra vez por acá y atender algunos de los temas, novedades y situaciones que están surgiendo siempre en relación a precios de transferencia. Así que el gusto también por acá y pues desearles un excelente día hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.